La Misa Negra. Mi nombre es Jesús y siempre he sido un hombre de fe. Como buen creyente, he asistido a misa regularmente desde que tengo uso de razón. Pero lo que voy a compartir contigo es el escalofriante relato de un templo que visité recientemente, donde nada era lo que parecía. Había oído hablar de un antiguo templo en una pequeña ciudad del estado de Sinaloa que estaba envuelto en misterio. Se decía que durante las noches, en lugar de celebrar misas tradicionales, allí realizaban misas negras. Aunque la curiosidad no dejaba de invadirme, también sentía un profundo temor por lo desconocido. Sin embargo, algo me impulsó a enfrentar mi temor y descubrir la verdad detrás de aquel lugar prohibido. La noche en que decidí visitar el templo, sentí un espesor en el aire, una sensación de opresión que se adhirió a mi piel. Mis pasos eran casi imperceptibles debido al temor que se apoderaba de mí, pero mi curiosidad seguía impulsándome hacia adelante. Las sombras danzaban en el umbral del edificio, como si me advirtieran del peligro que yacía dentro. Al ingresar, el ambiente estaba cargado de una energía maligna, una presencia oscura que me envolvía. La penumbra apenas permitía distinguir los detalles de la arquitectura, y la ausencia de luz natural creaba un ambiente aún más ominoso. Escuché susurros sin rostro, voces susurrando blasfemias, inquietantes en la distancia. Me adentré en la nave principal y me encontré con un altar devoto a lo infernal en lugar de a lo divino. Las velas rojas e invertidas, el olor a azufre y los símbolos profanos crispaban mis nervios. Mi corazón latía acelerado en mi pecho mientras me preguntaba cómo podría suceder esto en un lugar que solía ser sagrado y lleno de esperanza. Fue en ese momento cuando una figura encapuchada emergió de entre las sombras. Era el líder de la Misa Negra, un hombre alto, vestido de negro, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa siniestra en el rostro. Su presencia me heló la sangre mientras pronunciaba palabras en un idioma desconocido y arrojaba algo que no era visible desde la distancia en que me encontraba al fuego. El templo se llenó de una niebla densa y tóxica que parecía alimentar la oscuridad que allí habitaba. Voces malignas se materializaron en el aire, retorciéndose y susurrando promesas de poder y dominio sobre nuestras almas. Me tambaleé, sintiendo la tentación y la corrupción en cada fibra de mi ser. Pero mi fe me brindó la fuerza para mantenerme firme en mi mente y pensamientos y no ceder ante la tentación. Alzando mi voz en un grito desesperado, recité las oraciones más poderosas que conocía. Las voces comenzaron a cesar de a poco. Unos gritos como de animales aullaban de rabia y frustración. Se fueron disolviendo en la nada, dejando solo el eco de sus lamentos y maldiciones en el aire. Cuando los últimos vestigios de la Misa Negra se desvaneció, me encontré solo, en un templo ahora vacío y silencioso. Me arrodillé en el suelo, agradeciendo a Dios por protegerme y guiar mis pasos en medio de tanta oscuridad. Su luz me llenó de valor y resolución. Desde aquel día, prometí no volver a acercarme a lugares donde la maldad se haya apoderado de lo sagrado. Pero también
Prometí compartir mi experiencia para advertir a otros sobre el peligro que yace en las sombras. El mal puede infiltrarse en los rincones más inesperados, corrompiendo incluso los lugares que deberían ser santos. Debemos permanecer alertas y fieles a nuestras creencias para enfrentarlo y resistir, sin importar cuán adversas sean las circunstancias. El monje de la iglesia. Mi nombre es Alejandro y me encontraba en un viaje por Querétaro, México. Como aficionado a la historia y los misterios, decidí visitar una antigua iglesia abandonada que se encuentra en las afueras de la ciudad. La iglesia de San Agustín, conocida por su desolación y por los rumores de que está embrujada. Sin embargo, lo que voy a relatar no son simples rumores, sino mi propio encuentro con una presencia siniestra que me heló la sangre. Al adentrarme en la iglesia, me encontré con una oscuridad densa que solo era interrumpida por la luz de la tenue luna que se filtraba por las ventanas rotas. Mis pasos resonaban en el suelo polvoriento mientras observaba con fascinación la arquitectura gótica, ahora cubierta de polvo y telarañas. Me sentí cautivado por la belleza decadente del lugar. Sin embargo, el escalofrío recorrió mi espalda cuando noté una figura oscura al final de la nave central. Era un monje, vestido con una túnica negra y encapuchado, cuyo rostro permanecía en la completa oscuridad. Me acerqué con la esperanza de obtener algunas respuestas sobre la historia y los secretos de la iglesia. Pero a medida que me aproximaba, su presencia parecía crecer en intensidad. Su silencio era inquietante, pero no me atreví a retroceder. Cuando estuve a pocos metros de él, percibí un olor a humedad y podredumbre, mezclado con el aroma de las velas que alguna vez iluminaron este lugar sagrado. Sin previo aviso, el monje extendió un brazo esquelético y señaló hacia el techo. Mis ojos siguieron su gesto y me encontré con una visión aterradora. El techo estaba decorado con extraños símbolos y dibujos retorcidos, como si alguien hubiera intentado dibujar una puerta hacia lo desconocido. Fui invadido por una sensación de pánico y me encontré retrocediendo instintivamente. Pero antes de que pudiera dar un solo paso atrás, el monje habló con una voz profunda y lúgubre que reverberó en toda la iglesia. Este lugar está maldito. Fue aquí donde se llevaron a cabo rituales prohibidos y oscuros. Los muros de este lugar están manchados con el sufrimiento de los inocentes, dijo el monje con una frialdad escalofriante. Mi corazón latía con fuerza y me encontré sin aliento. ¿Debería creer las palabras del monje? No podía negar la energía oscura que emanaba de este lugar. Decidí preguntarle al monje si se podía hacer algo para deshacer o quitar esa vibración tan negativa de la iglesia. Pero antes de que pudiera articular las palabras, el monje desapareció frente a mis ojos. Estaba solo en la iglesia, congelado por el miedo y la incertidumbre. La sensación de presencias malignas me envolvía y sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Decidí entonces que debía huir de ahí, luchando contra el impulso de mirar atrás. Nunca antes había sentido tal miedo en mi vida.
Y aunque estaba agradecido por haber escapado de la maldición de la iglesia de San Agustín, la experiencia me dejó con una cicatriz en el alma. Cada vez que cierro los ojos, aún puedo ver la figura oscura del monje y sus palabras siguen resonando en mi mente. Si alguna vez visitas Querétaro, te advierto que evites esta iglesia abandonada. El monje sigue vagando en su interior, alimentándose de la desesperación y el miedo que causan aquellos que se atreven a acercarse. Es un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que algunas historias de terror son más reales de lo que podríamos imaginar.